Saludos, bienvenidos a este nuevo tutorial de Photoshop, donde hoy vamos a ver cómo crear el efecto Orton. Es un efecto que también se suele llamar de fantasía o ensoñación. Es muy sencillo de realizar, con unos poquitos pasos, y bueno, vamos a ver también algunas propiedades que se pueden hacer con él. Vamos a ver cómo hacemos este tipo de composición. Veis que tengo abierta esta imagen. La tengo en una capa y vamos a duplicar la capa dos veces. Con control J hacemos dos copias. Aquí las tenemos. Voy a quitar la primera para ver cómo se componen y nos situamos en la primera copia. Esta capa simplemente la vamos a poner en el modo de trama. Veis que la imagen se nos ilumina mucho. Vamos a ir a la segunda capa, a la segunda copia, y nos vamos a ir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Aquí hay que hacer un desenfoque bastante grande dependiendo de la calidad de la fotografía. Bueno, en este caso es una foto bastante grande. Yo creo que entre 30 y 50 píxeles estaría bien. Tenéis que hacer un desenfoque bastante pronunciado. Voy a ponerlo en 35. Veis que es un desenfoque muy grande y vamos a dar OK. Y en esta situación tenemos dos opciones. Una sería ponerla en el modo multiplicar y fijaros cómo queda. Este sería el efecto Orton. Nos oscurece la fotografía un poco y nos da este efecto, pues bueno, de ensoñación, como de sueño, ¿no? Y decía que teníamos dos opciones: ponerla en el modo multiplicar o bien en el modo superponer. En este caso veis que en el modo superponer, bueno, pues no es tan pronunciado como en el multiplicar. También nos podría valer el modo de luz fuerte, que nos la ilumina un poco más, y sigue con el mismo efecto, pues como de sueño, ¿no? Pero lo suyo es en el modo multiplicar. Este sería el efecto Orton. Fijaros que aquí, en esta situación de la imagen ya, podríamos hacer distintos tipos de composición también. Si creamos una máscara de capa y cogemos un pincel, podemos dar iluminaciones a sombras que nos interesen, a partes de sombra que tuviera la fotografía que nos interesen. Por ejemplo, aquí hay como un reguero, pues bueno, podríamos bajar un poquito la opacidad al 50%, si no... Esto ya va un poco en gusto, Vamos a abrir un poquito el pincel y, por ejemplo, hacer una pasada. Fijaros que daríamos un efecto de luz a esa zona. O incluso, pues, partes de la fotografía que quisiéramos mantener, como por ejemplo esta parte de aquí, que está en primer plano, pues podríamos hacer este tipo y quitar el efecto en esa parte. Por ejemplo, que esto fuera más claro. Esto ya serían composiciones personalizadas. El efecto Orton simplemente se basa en esas dos opciones. La primera capa en trama y la segunda capa con un desenfoque gaussiano bastante alto y en el modo multiplicar. Esto ya sería, pues bueno, fijaros, pues para hacer algún tipo de composición. Cuidado que he pintado en la... Voy a pintar sobre la máscara. Fijaros que podemos dar, pues, iluminaciones a zonas que quisiéramos, como si quisiéramos hacer un efecto así. Así que bueno, esto sería cómo realizar, de eliminar la máscara, el efecto Orton. Esta sería la imagen antes y esta sería la imagen con el efecto ya pronunciado. Si quisierais dar un poquito más de iluminación, pues simplemente podéis ir a imagen, ajustes, exposición. Y aquí pues jugar un poquito con los valores de exposición o con los de gama. Fijaros que podéis hacerlo con cualquiera de los dos. Pero en definitiva, el efecto Orton se basa en en esta técnica de estos dos tipos de capa. Vamos a ver cómo hacerlo con una imagen de una persona. Vamos a seguir el mismo proceso. Con control J hacemos dos copias. Y la primera copia la ponemos en el modo trama, nos ilumina mucho la imagen, y la segunda copia le vamos a dar visibilidad. Nos vamos a ir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y lo mismo, pues aquí vamos a poner 30 píxeles. Veis que es un desenfoque muy pronunciado.
y esta capa la vamos a poner en el modo multiplicar. Y fijaros el efecto. Esta es la foto antes y esta es la foto después. Y con esta misma composición también podríamos hacer pues distintas creaciones. Si creamos una máscara de capa y cogemos la herramienta pincel, fijaros lo que podemos hacer. Por ejemplo, esta parte del ojo, podemos quitar el efecto en esa parte. Vemos que no ilumina. Podemos dar iluminaciones en los labios, por ejemplo, en los dientes. Incluso podríamos hacer pues algún tipo de composición sobre el pelo. Vamos a aumentar el pincel. Ya veis que con el efecto Orton se pueden hacer pues muchísimas composiciones pues de tipo fantasía, ¿no? Bueno, esto habría que hacerlo más despacio, pero bueno, es para que veáis un poco el efecto, cómo se acentúa, modificando con una máscara de capa pues aquellas zonas que más nos interesen. Por ejemplo, algo así. Esta es la imagen antes y esta es la imagen después con el efecto Orton y esta modificación hecha en la capa. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Ya veis que queda muy bonita, como de muy fantasía las composiciones con el efecto Orton para hacer cualquier tipo de composición. Así que bueno, un saludo y hasta el siguiente tutorial.